¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Independencia Financiera, el canal donde hablamos de temas de negocios, economía, finanzas y temas afines. Y como siempre contamos con la colaboración del señor Rodrigo Sebastián Águila, nuestro experto en el tema. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos tenés para hoy? Uf, ¿es el fin de la era industrial? Tanto que se viene diciendo hace tanto tiempo. ¿Y qué es la era industrial? ¿De qué trata? Ah, bien, bien ahí. Sí, vos sabés que ahora que me lo decís, bueno, después te cuento una anécdota, pero sí, te escucho, te escuchamos. Bueno, para primero tenemos que tener la idea de qué se trata la famosa era industrial, ¿no? ¿Qué ¿Qué significa, no? Claro, el significa, no? concepto. Claro, que se entiende que ya murió. Eh, O está muriendo, sí, porque igual es muy subjetivo, ¿no? está moribunda. Claro, está moribunda porque todavía hay procesos industriales que existen y mientras existan procesos Sí, industriales es como digan, se acabó el transporte a caballo. No, porque hay gente que se transporta a caballo. Lo que pasa es es que verdad lo ya que no decís, es tal cual. relevante para la economía y para el general, se reemplazó Claro, por es el menos vehículo, ¿no? relevante, tal Claro, cual. claro. Bueno, básicamente se trató de una era que inició casi a principios de 1800, en realidad fue en 1700, mediados de 1700. Ujú. Se calcula por ahí, porque todo esto igual es Sí, no, no subjetivo, son claro, fechas interpretativo, no exactas, son fechas son exactas, los cambios se van dando con los años. se está dando con los años y se interpretan después, ¿no? Ah, mira, comenzó así Claro. y esto le podemos poner así. No es que uno dice, mira, mañana va a comenzar la era del reloj y vamos a empezar a fabricar relojes. No, sino que Claro. suceden cambios y después se le dan nombre a esos cambios y se más o menos se calculan cuándo comenzaron esos cambios. Y eso se le llaman eras, ¿no? Bueno, esta fue una transformación toda económica y al ser una transformación económica afectó en lo social y también en lo cultural. ¿Eh? Que obviamente fue el gran motor de la economía y el desarrollo de la humanidad a como hoy día la conocemos. ¿Ya? Prácticamente la revolución industrial eh, marca el hito de la presencia de todo lo que es la maquinaria para los procesos productivos. Es decir, nace el concepto de la industria, como hoy día la conocemos, ¿no? Dejamos de ser casi personas que fabrican a pasar a formar industrias donde apoyamos esa producción. Y eso va también con parte del desarrollo de las ingenierías y de las distintas disciplinas que Las pueden desarrollar. fabricaciones en serie, ¿no? Empezaron a Exactamente, ver. exactamente. Lo cual provocó, Patricio, un gran enriquecimiento de la humanidad, ¿ya? Que nos ha permitido Aumentó el capital, ¿no? aumentó absolutamente la renta per cápita. Es decir, eh, nunca ha habido en la historia algo que nos haya ayudado tanto a salir de la pobreza a nivel global como lo ha hecho, ¿cómo se llama? La revolución industrial o la era industrial. Pero, Patricio, la era industrial acabó. Acabó, decís vos. Acabó. Sí, No sí, sí. oficialmente, pero ya se entiende que acabó. Y sí, sí. Inclusive hay un concepto, ¿no? Porque, a ver, las cosas se siguen fabricando. Mm, Uno puede decir, bueno, hay fábrica, ¿sí? Pero no es típica fábrica esa de antes que salía humo, ¿viste? Pero a ver, este, está siendo también reemplazada la herramienta humana por máquinas, por robots. Entonces, vos decís que tiene que ver esto también es otro tema. Viste, cuando uno dice, bueno, pero una típica fábrica, bueno, hay 100 tipos trabajando, duro, transpirando, trabajando como bestia. Ahora ya no hay tantos operarios humanos y hay más robots, hay más tecnología, pero se sigue la fabricación, ya. pero hay más robots incorporados. Por ejemplo, para fabricar autos, que ya en Japón, si no me equivoco, en la década del 70 ya tenían robots para hacer Mm. autos. Esto también se interpreta como que la inclusión de robot hace que esa era industrial cambie.
Sí. Cuando una era termina, y esto es súper, qué bueno que se toca este tema, Mauricio, porque es una confusión. Cuando una era termina, no significa que los elementos de esa era terminen, desaparezcan o se dejen de utilizar. Te doy el ejemplo del caballo. Antes de la creación de Henry Ford del Ford T, que fue el primer vehículo como hoy día lo conocemos, Sí, automóvil, ojalá los que otros no entienden el término vehículo, los humanos nos transportábamos, bueno, los que habían nacido en esa época, en caballo, ¿no? Cuando salió el automóvil, al día de Rafael. hoy, que hoy día es el transporte por excelencia a nivel terrestre, ya sean de sus diferentes formas, ¿no? No significa que ya nadie se transporte por caballo, sino que hay mucha gente que se transforma a vía caballo. Hay mucha gente, sobre todo, que trabaja en la agricultura, vive en el campo, qué sé yo. Lo que le dicen tracción a sangre. Ah, exactamente, como así se dice popularmente. En- Ahora me acordé. Entonces, lo mismo pasa con las eras en este caso. Con la era industrial no significa que hoy día las fábricas desaparezcan, o, no, no, no. Una era no cambia porque un proceso de transformación desaparezca, sino porque cultural y económicamente la relevancia pasa a ser sobrepasada mediante nuevos procesos que no necesariamente tienen que reemplazar a los anteriores. ¿Qué significa esto? Que decir que la economía hoy día, el gran motor de la economía, no tiene que ver con la parte industrial, sino con la información, con la tecnología, con la informática. Por eso se dice que hoy día estamos en la era de la información, es decir, ya no estamos en la era industrial, sino que estamos en la era de la información, donde las compañías más grandes del mundo, por ejemplo, Google, Facebook, Microsoft, no sé, Amazon, etcétera, no son compañías, no son industrias, fábricas, sacando, como tú dices, humo por la chimenea, sino que son Sí, empresas de procesamiento de datos, es decir, de información, procesamiento de informática, que eso vale, es procesamiento de la información. Eso claro. es un cambio de era. No significa que ya la fábrica no se fabrica nada. No, no. Sigue igual, pero sin embargo, la relevancia económica nueva está, las nuevas industrias, acá utilizando el término industrial, pasan a ser de otro tipo. Pasan a ser, Claro, cambia la forma. cambia la forma exactamente de cómo la economía interpreta y dónde está la mayor relevancia económica. ¿Ya? Y eso Claro, marca el cambio de una era porque culturalmente también nos vemos afectados. Es decir, para cuando la era o la revolución industrial comenzó a hacer cuando empezó a nacer, la sociedad completa, Patricio, se empezó a ver afectada para bien o para mal. Algunos perdieron empleo, por ejemplo, gente que manufacturaba con las manos fue reemplazado por máquinas. Pero también el castigo de algunos significó un beneficio para toda la humanidad, para la gran mayoría. De la misma manera hoy día, la tecnología a través de la era de la información, a través de la informática, si bien es cierto, destruyó algunos empleos, ha beneficiado tremendamente para que, por ejemplo, hoy claro. día tú y yo podamos estar transmitiendo esto y dar este servicio de información gratuito a todo el mundo y todos se puedan conectar y tú estés en Argentina, yo esté en Chile y podamos estar como si estuviésemos aquí mismo. Sin la era de la información no podríamos hacer eso, entre Es muchas cosas. verdad, es verdad. Le han puesto algunos nombres, me parece. No estoy seguro. Vos diste la tecla, la era de la información. Mm. Eh, mm, sí, sí, por ahí otros ponen palabras parecidas, pero habría que, no sé si está definido un nombre para esta nueva era, ¿no? Es como la de la informática, la información es Sí, como el más típico, pero en el pero fondo el concepto es el mismo. vos tocaste otro tema. Ya la humanidad ha pasado por cambios. La revolución industrial fue un cambio muy fuerte en su época, ¿no? Sí, muy fuerte. Y ya desaparecían, por ejemplo, algunos telares y ya habían más mecánicos, o sea, telar, por darte un ejemplo, ¿no? Fabricaban telas así, pero más mecánicamente. Eh, y así empezaron a implementar muchas máquinas y eso fue un cambio, por supuesto. Algunos no estaban de acuerdo, hacían sus protestas, me acuerdo, habían protestas. Y ahora estamos viviendo otra época bastante grosa.
ya estamos transitando, es como que estamos en el cambio todavía, ¿no? Estamos en el Exactamente. cambio. Hay muchos robots, y he visto robots en farmacias para acomodar medicamentos. Hoy vi, por ejemplo, en Inglaterra un policía robot que te pide los papeles en el auto, increíble. Vos estás en el auto, lo van a implementar, ya están haciendo pruebas, creo. Y viene en la maquinita y te pide los papeles, ¿viste? Vos tenés que darle los papeles y creo que tiene unas púas por si te querés hacer el vivo y salir. Te pone una púa en las ruedas, no sé. Está muy bueno. Y no se corrompe. No sé, es otro tema. Vos le diste en la tecla. Aumenta la eficacia enormemente. Exactamente. Con esto desaparece. Y Está muy disminuye, bueno para hablar en otro podcast de ese tema también, ¿eh? y disminuye los costos. Si incorporamos eso, se incorpora en la justicia, imagínate, en el Efectivamente. Poder Judicial. Claro. Otra cosa, no habrían accidentes de tránsito porque el chofer estaba alcoholizado y estaba cansado, ¿no? Bueno, esas son Porque parte de las magias. hay desgracias que han pasado por eso también. Claro, esas son parte de la magia del área de la información, que el procesamiento tal de datos permite generar nuevas respuestas que mejoren la calidad de vida de la humanidad. Es decir, por ejemplo, generar justicia imparcial, generar robots objetivos, como tú dices, de control policial. No sé, muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y tú tocaste un Incluso podrían haber aviones, vuelos así autocomandados, claro. manejados desde Sí, sí, afuera. autodirigidos que se llama, sí, claro. Increíble. Claro, como por ejemplo, no sé si has visto las cámaras, acaso muy populares en Chile, las cámaras IP. Tú estás en otra ciudad, esto puede estar en Europa, y tú desde tu celular mueves la cámara de tu casa, la cámara de seguridad, la mueves y estás viendo ahí. Incluso si dejas una cámara instalada dentro de tu casa, puedes estar viendo lo que está haciendo tu familia dentro de tu casa. Y estás en Italia, Claro. ¿entiendes? Y eso es fantástico. Y de la misma manera se puede dirigir un automóvil, un avión, etcétera, se puede. Lo que pasa es que es muy riesgoso y todavía obviamente si una cámara falla no pasa nada, nadie muere. Pero ya imagínate un avión. Entonces todavía se utiliza, digamos, se confía más en la habilidad humana antes que la máquina. Pero yo creo que eso es un proceso que finalmente va a dirigir para allá. Y sabes que diste con un tema súper importante, que era con el tema de las protestas, de todos esos movimientos que nacieron con la era industrial. Y de ahí justamente de toda la pérdida de trabajo, del nacimiento trabajo en serie, nacieron los movimientos sindicalistas. Bueno, el socialismo, el anarquismo, el mismo comunismo, se desarrollaron fuertemente durante los inicios de la era industrial. O sea, justamente el sindicalismo creo que es el mejor ejemplo del rechazo o la protección ante un cambio de industria. Fue muy impactante esto a nivel cultural para el ser humano. Y los trabajadores se vieron muy amenazados, por eso nacieron estos movimientos. Por eso se dice que los partidos, por ejemplo, haciendo un poquito de política, el Partido Comunista, el Partido Socialista, son partidos que están totalmente atrasados porque son de la era industrial. Nacieron por y para la era industrial y por lo tanto ya no tienen sentido en un mundo donde ya los cambios se asumieron, que van a ser constantes y que el ser humano se tiene que adaptar a ellos, que no podemos detener el desarrollo de la humanidad en pos de protección de unos pocos. Claro, claro. No, no, la verdad que este es un tema muy, muy interesante. Eh, Muchos lo habrán escuchado así nomás de oído, pero bueno, creo que hoy has definido muy bien lo que significa la era industrial y que yo particularmente creo que la estamos atravesando a la nueva era, pero ya estamos mucho más del otro lado que de la era industrial, queda muy poco y nada de la industrial. Y eso va de tiempo de los países. Acordate que en algunos países se ve muy claro el desarrollo y en Sudamérica bueno, África ni hablar, creo que está muy lento. O sea, no es una era que llega al mismo tiempo en todo el globo terráqueo, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, de hecho los países en su momento, los países que dieron el paso adelante y comenzaron a desarrollar la industria, la era industrial,
son los países que Inglaterra se hicieron más ricos, exactamente, el Gran Bretaña, como tú dices. Hoy día los países que han dado el paso adelante y se han desarrollado en la industria de la información son los países más ricos. también, ¿Entiendes? también, Entonces, claro, por eso que cultural y económicamente es muy fuerte lo que determina una nueva era. También el comportamiento social, es decir, cómo la gente piensa, ¿ah? Y la visión del trabajo, porque antes la persona del trabajo era una persona, la mentalidad era que alguien trabaja, es alguien que se levanta muy temprano en la mañana, sale con su uniforme, con su lonchera a trabajar y vuelve hasta la tarde cansado, para la fábrica. Hoy día no. Hoy día existimos muchas personas que trabajamos desde la casa o desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, porque somos parte de la era de la información. Entonces ese concepto, claro, una exacto. persona que de 50 años atrás dice cómo trabaja en la casa, que está jugando. El trabajo es que se tiene que levantar en la mañana, salir de la casa a las 6, volver a las 8 de la Sí, noche, una cosa así. es muy, muy importante lo que decís, la gente sexagenaria, octogenaria, ¿no? De 60 80 años, claro, no ve con buenos ojos porque no lo entiende, no lo entienden. Por ejemplo, lo que es un nómada digital o alguien que sin necesidad de ser nómada también trabaja online. Hoy online nos da la posibilidad de hacer muchísimos trabajos, también lo hemos hablado en otro podcast. Pero bueno, vienen de otra época, ¿qué le vas a hacer? Efectivamente, y como tú lo dices, un youtuber, por ejemplo. La, Exacto. la era de la información viene con un montón de empleos digitales que antes no existían. Community manager, desarrolladores web, como que le habla, youtubers, personas especialistas Que le en dicen podcast, influencer también me gusta. influencers, que especialistas en marketing, SEO, SEM. em, Incluso, como yo he demostrado un caso, médicos tienen su canal y hablan muy bien y exacto. Y hay muchos que grandes están, y canales, hay muchos que están profesionales dando consultas remotas vía internet, vía Skype. también, Claro. Obviamente no vas a ejercer también. una operación No, quirúrgica, digamos, online, pero sí una consulta con cámara, igual que esté ahí, ¿no? Hay cosas que obviamente el mira, médico puede responder. otro ejemplo, la parte contable. Yo a mi contador le he hecho varias consultas y no tuve que ir hasta su estudio contable. Me comunico por WhatsApp y me dice, mire, vaya a la página acá, haga esto, haga esto. Yo le voy a mandar una captura de pantalla, que es lo que tiene que hacer. Aparte, desapareció el papel. Por ejemplo, yo cobro una renta de un inquilino y yo no hasta hace mucho pensaba, Rodrigo, que había que hacer la factura de papel. Yo decía, uy, hay que ir a imprimir el talonario de factura. ¿Viste el talonario que tiene 50 facturas? Bueno, todo de Mm, papel. No, descargas en la aplicación bueno, en el caso de Argentina tenemos la FIP, entras a la página, que es una página muy grande, vas acá, 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 descargas y se genera lo que dicen el volante de pago, todo electrónico. Descargar el PDF y le mandas la factura ahí, chao. Esa es tu factura. O sea, se hace todo, muchas cosas, prácticamente la mayoría a través de la computadora, de internet. Es así. Y hay muchos más ejemplos, por supuesto. así es, Patricio, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, muchos sistemas de control tributario, como acá en Chile, ya son totalmente digitales. Claro, Todas las facturas son todo digitales, digital. claro. Así controlan mejor a los contribuyentes, diría Javier Milei. Tal cual. Claro. Y bueno, eso también hace que ayude a que baje la burocracia, ¿no? Creo yo, ¿qué opinas? Bueno, ellos no lo hacen Debería. ayuda a que baje la burocracia, pero ellos lo hacen para poder que no se le escape ni un peso de las porosas manos, ¿no? Seguro, las porosas Las manos. porosas manos. Me acordé de dos países que están en la cima de la tecnología. Bueno, uno es Singapur Mm. y el más tecnológico del mundo es un país que antes era de la Unión Soviética, no, me olvidé el nombre. Estonia puede ser, ¿no? Es Estonia. Mm. El país más digital del Sí, mundo. Vos podés hacerte una empresa en 5 o 10 minutos, ¿puedes creer? así es verdad. Y sin ir a Estonia, que es lo más interesante. ¿Cómo? Y sin ir a Estonia, o sea, desde Argentina, desde Colombia, desde cualquier lugar. Mira vos, claro, claro. Increíble, pero es verdad. Así.
Bueno, Rodrigo, creo que hemos dado unos cuantos ejemplos para que la gente entienda, para los que son un poco duros todavía, de que el aire industrial ha finalizado o ya prácticamente no existe y empezó una era mucho más moderna, más tecnológica, llámese digital, informática, conocimiento, como tú quieras. Así que bueno, ¿querés agregar algo más? No, obviamente la documentación de la era industrial es muchísima, mucha información. Obviamente nosotros tocamos una pincelada de entender más o menos cuándo inició, cuándo terminó, por qué era y por qué Claro. terminó y cuál es la era actual y cuáles son los argumentos qué cosas conlleva una era en sí, que es la idea, ¿no? Pero obviamente invitarlos a todos a profundizar más porque van a encontrar muchos libros que hablan de la era industrial de forma de información objetiva y también miradas subjetivas de distintas perspectivas. Así es, Rodrigo. Bueno, nos despedimos. Le mandamos un gran cariño a nuestros oyentes, a nuestros seguidores y los invitamos a que dejen sus comentarios, que se suscriban. El canal es muy interesante, van a aprender muchísimo. Y bueno, nos encanta también recibir sus comentarios. Hasta pronto a todos y me despido, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo, Patricio.